como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Quería compartirles un pensamiento y también algo sobre el campa que estuvimos compartiendo la semana pasada en Cholila. Al principio de la reunión cantamos la canción de Ven es tiempo, que al final decía: y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Bien, quedémonos con eso. Como dije recién, en el campa, en Cholila, la semana pasada, con los chicos, todos los acampantes, compartimos acerca del ejemplo de Jonás y reflexionamos acerca de él. Y vimos cómo él primero desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Pero después, en segundo lugar, vimos que él se arrepintió de su pecado y después escogió obedecer a Dios. Entonces, con los chicos también reflexionamos en que hay recompensas por obedecer al Señor y hay recompensas por escoger su amor, por escoger obedecerle. Hay tesoros eternos. Entonces, bueno, algunas de las respuestas fueron, al obedecer la palabra de Dios, cuáles eran los beneficios, digamos, y era que podíamos estar reanimados, que podíamos estar decididos a seguir el camino del Señor, a estar gozosos. También podemos disfrutar de su amor, de su paz, su compañía, de todas sus bendiciones y un montón de cosas más que podríamos mencionar. Y aunque lo sepamos todo esto, porque lo sabemos y lo tenemos claro, a veces pecamos contra Dios, una y otra vez. Pero Él sigue dándonos nuevas oportunidades. Como a Jonás. Primero le desobedeció, pero después le dio otra chance. Y Jonás tomó la decisión correcta. Y de eso es lo que se trata la gracia de Dios, que nos da todo lo que no merecemos. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a alabar al Señor por eso. Con su
Azotada por las olas porque el viento era contrario. No era un vientito, dice que estaba azotada por las olas la barca, o sea que era una tormenta importante. Los discípulos de Jesús acababan de vivir, estaban en medio de la barca y con esta tormenta terrible a la cual se vieron sometidos. La historia la conocemos, no vamos a ir al tema de la historia, quiero traer la referencia para ir a otro pasaje. Jesús aparece caminando sobre las aguas, Pedro que quiere ir hacia él, comienza a caminar, se hunde, Jesús lo rescata y todo eso en medio de la tremenda tormenta que estaba ocurriendo. Y cuando Jesús sube al barco del cual estaban los discípulos, que no era un gran barco, era una barcaza, digamos, las de pesca, Jesús sube, calma la tormenta. En esa situación, llegamos al versículo 13, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron a Jesús y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
Los discípulos acababan de vivir una experiencia muy fuerte. Habían sentido de cerca la muerte. En un barquito en medio del enfurecido mar de Galilea. Como dijimos, Jesús apareció sobre las aguas, curó lo de Pedro, vuelve, calma milagrosamente la tormenta. Ocurrido eso, viendo lo que había hecho Jesús, su aparición, su caminar sobre las aguas, el que había calmado la tormenta, todo eso despertó en ellos admiración y alivio. Admiración hacia Jesús, por lo que habían visto de él, y alivio porque ya estaban a salvo de la tormenta tan peligrosa en la cual estaban involucrados unos momentos antes. Entonces, entre la admiración y el alivio, ellos exclamaron que se daban cuenta de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora yo reflexionaba esto y me preguntaba, ¿cuán profunda habrá sido su convicción en este momento al decir verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Cuán profunda habrá sido? Posiblemente no mucho más profunda que la que muchos de nosotros o personas que nosotros conocemos tenemos cuando sucede algo que nos alivia de una situación problemática. Nos volvemos hacia Dios porque tenemos un problema, estamos atravesando una tormenta, nos volvemos hacia Él, le pedimos que intervenga, que nos ayude a solucionar el problema, y cuando eso sucede, ¿qué hacemos? Le sonreímos aliviados, le hacemos una reverencia, le damos las gracias, reconocemos lo bueno y maravilloso que es, y luego de eso nos damos la vuelta con la satisfacción del deber cumplido y seguimos continuando con nuestra vida sin necesidad de tener demasiado en cuenta a Dios. Y así hasta la próxima tormenta, ¿no? Entonces, ¿cuán profunda habrá sido la manifestación de los discípulos al reconocer y decir verdaderamente es Hijo de Dios? Y me veía yo muchas veces reflejado en esa situación, ¿no? Cuando el Señor nos salva verdaderamente es Hijo de Dios. Señor, qué grande que eres. Y después, algo de esto probablemente haya ocurrido con aquellos discípulos de Jesús, ya que pocos días después de este evento, el Señor vuelve sobre el mismo tema. Ahora, en esta segunda vez, ya lejos del vértigo y la admiración de un milagro recién ocurrido, sino más bien en un ámbito de intimidad y reflexión, y les pregunta exactamente lo mismo. Miren, den vuelta a la hoja de su Biblia, vamos al capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús no les pregunta directamente, sino que pasa por un peldaño previo. Dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vieron, no lo atacó directamente, dice, no se acordó, esto dijeron hace unos días que reconocían que yo era el Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver el tema de nuevo. ¿Quién dicen los hombres que es ese Hijo del Hombre? Entonces los discípulos empezaron, uno dice que Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o uno de los profetas que ha resucitado. Entonces Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Hace unos días habían dicho verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero eso no lo convenció a Jesús, no lo dejó tranquilo. Por eso volvió sobre el tema unos pocos días después. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Si yo le hiciera la pregunta a ustedes, a cada uno en forma personal, estoy casi seguro, que probablemente me responderías, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, esa nuestra respuesta, es decir, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respondemos en la situación y con el sentir de los discípulos en la barca, porque el Señor nos ayudó y estamos contentos con eso,
¿O lo responderemos con la misma convicción y firmeza con la que va a responder Pedro a continuación? Es decir, y ahora un poquito más con la reflexión para nosotros. ¿Eres cristiano de vez en cuando? Cuando la situación lo amerita. ¿En lo que lo necesitas? ¿O sos cristiano de tiempo completo? La realidad es que ser cristiano de vez en cuando no le sirve a nadie, empezando por el propio involucrado. Eso es ser un cristiano de medio pelo, de baja calidad. Fugitivo, dirían los chicos del campamento, ¿no? Por eso quiero confrontarnos en esta mañana una vez más con la pregunta de Jesús. ¿Quién decís vos que soy yo? ¿Quién decís vos que soy yo? Pregunta Jesús. Quizás hasta ahora respondías tibiamente, verdaderamente eres el Hijo de Dios, como en el barco. Pero la respuesta es crucial para todo lo que sigue en nuestra vida. ¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios? Sí, eres el Hijo de Dios. Y seguías en lo tuyo sin pensar mucho en Jesús. Pero eso no alcanza. No alcanza. Es necesaria la convicción interior y la firme expresión de Pedro en el versículo 16, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Guarda que eso implica mucho reconocerlo y afirmarlo. Y ahora sí, Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, vio el cambio de pensamiento, vio el cambio de actitud, vio un cambio en la convicción de Pedro al decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta respuesta de Pedro no es resultado del azar, no es resultado de haber recibido el milagro, no es resultado de estar contento porque salimos de una situación problemática, no es resultado del razonamiento humano, del cálculo de conveniencias, de la especulación ni de la sagacidad que uno pueda tener. Te la da Dios. Dios te dijo eso, le dice Jesús a Pedro. Pero no es que Dios le habló a Pedro y le susurró al oído la respuesta. Pero como cuando estamos en la escuela y no sabemos algo, nos tiramos para atrás para que el compañero nos diga la A, la B o la C. No fue así. Dios lo hace obrando en el interior, en la mente y en el corazón de la persona que cultiva su comunión y que conoce, y que por medio de conocer y tener su relación con el Señor llega a la convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, porque ahora lo entendiste y lo experimentaste en tu propia vida. No es el versito de la respuesta que uno tiene grabada para decir a flor de boca porque se la sabe, porque no la sabemos, porque hace años que estamos en la iglesia y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, claro que lo sabemos, pero ahora lo experimentaba, lo sabía y lo sentía y lo llevaba a cabo en su vida. Ahora estás en el camino correcto, Pedro, pero no termina ahí. ¿Qué más dijo Jesús a Pedro y por extensión a todos los que con la misma convicción y respuesta hacen suya, con la misma convicción y firmeza hacen suya esa respuesta? Repito, ¿qué más le dijo Jesús a Pedro y por extensión a todos los que con la misma convicción y firmeza hacen suya esa respuesta diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, les dijo y nos dice: sobre esta base firme, sobre esta roca, sobre este cimiento inamovible, sobre esta piedra inmutable e imperturbable edificaré mi iglesia, la cual
tomarán aquellos que hagan suyos el reconocimiento y la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, tenemos el privilegio y el honor de ser parte de algo grande, muy grande, inmensamente grande, más de lo que nos entra en nuestra mente. Por un lado, somos una iglesia que hace 97 años que está plantada en este lugar proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que solo en Él hay salvación, que por medio de Jesús podemos encontrarnos con Dios y hacerlo nuestro Padre desde ahora y para siempre. Pero no es solo eso, eso es una pequeña parte. Ya de por sí es un privilegio y honor, pero lo es inmensamente más todavía cuando nos damos cuenta por la palabra de Dios que esta iglesia evangélica bautista del Redentor, la cual nosotros formamos, es parte de la gran iglesia que Jesús está edificando a lo largo de los siglos y a lo largo de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento de presentársela a sí mismo, como dice en Efesios 5:27. Déjense marcadito, Mateo, porque después volvemos. Pero si quieren buscar, vamos a Efesios. Efesios 5:27. Quiero que lo vean, que no solo que lo escuchen en el libro. Efesios 5:27. 27. Jesús está edificando su iglesia hasta que llegue el momento de, como dice aquí en Efesios 5:27, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y gloriosa. Y nosotros somos parte de esta iglesia del Redentor y de esta iglesia universal y gloriosa. Y reconociendo eso es que decimos que somos portadores de la gloria de Dios, porque Jesús está formando una iglesia gloriosa y nosotros somos portadores de la gloria de Dios, porque la gloria obviamente es de Él, mal podría ser nuestra. Y aunque todavía no es el tiempo de la manifestación y la presentación plena de esta iglesia gloriosa y universal, pues todavía está siendo edificada por Jesucristo. Todavía tenemos manchas que limpiar. La iglesia todavía tenemos arrugas que corregir. Todavía tenemos batallas por pelear y terrenos por conquistar. Todavía tenemos tareas que realizar. Todavía tenemos que seguir adorando, obedeciendo y sirviendo aquí y ahora a Jesucristo y proclamando el mensaje de salvación, para lo cual contamos con la fuerza del invencible, con la guía del que todo lo sabe, con el poder del Todopoderoso, como dice, por eso quise que fueran a Efesios, como dice en el capítulo 1, versículos 21, 22 y 23, podremos leer más, pero lo resumimos por cuestión de tiempo, porque dice que sentó a Jesucristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿sí? Por siempre. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que nosotros somos el cuerpo de que es la cabeza, que es quien está por sobre todo. Y está edificando esta iglesia sobre sí mismo. Jesús es la roca. Ahí en 2:20 vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que Jesús es la roca, la piedra principal. Sobre esa piedra principal dice que está el fundamento de los apóstoles y sus profetas. Y sobre ese fundamento está edificando la iglesia. Y volviendo a Mateo, ¿se acuerdan que te dije que no se vayan de Mateo?
Mateo 16, 18, Jesús no solo que es la roca sobre la cual está edificando, sino que Él es el constructor y es el dueño, porque dice, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. O sea que Él es el dueño y es el constructor. Por todo esto, hermanos, nos garantiza que la iglesia de Jesucristo nunca será derrotada ni vencida por Satanás. Las puertas del Hades, que aquí, no siempre, pero aquí equivale al infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podrán resistir el avance de la iglesia. Es una guerra, hermanos, en que cada congregación local lleva adelante las batallas que le corresponden para que el mensaje del Evangelio prevalezca en la vida de muchos, impactando sus vidas y su entorno. Vieron que la guerra es una, y en una guerra hay muchas batallas. La guerra es el conflicto general, y en cada guerra hay muchas batallas. Bueno, nosotros como iglesia local nos toca pelear nuestras batallas. Sabemos que la guerra está ganada, porque ya la ganó Jesucristo, pero a nosotros nos toca ganar nuestras batallas. Ganar nuestras batallas para la gloria de Dios, con la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La guerra está ganada. Seamos partícipes como iglesia local del triunfo en nuestras batallas para hacer nuestra parte en la victoria final. Y mientras está edificando la iglesia, el Señor puso en cabeza de Pedro y en cabeza de los otros apóstoles y en cabeza de la iglesia algunas responsabilidades y tareas que cumplir y cuidar que menciona a continuación y que brevemente las quiero mencionar. Sin entrar a profundizar demasiado, leemos el versículo 19 de Mateo 16. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso continuó diciendo Jesús, luego de decir que edificaba su iglesia sobre la roca y que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre ella, o contra ella. Vamos a decir simplemente que al hablar de las llaves del reino y al hablar de atar y desatar, Jesús está usando figuras y expresión de una tarea, de cosas que hay que hacer. Tomar la llave. Tienes que atar y desatar. Tienes que tener la llave y atar y desatar. Le dice Jesús a Pedro, a los otros discípulos que estaban ahí y a la iglesia de todos los tiempos. La tarea que Jesús encomendó a su iglesia es predicar el mensaje de salvación en conformidad con la palabra de Dios, lo que dice acá, no con lo que nosotros pensamos, ¿no? Siendo fieles a lo que dice la Biblia. Predicar el mensaje de salvación en conformidad con la palabra de Dios y con la autoridad que de ella proviene, proclamar que quien cree en Él y le recibe como Salvador, le son abiertas las puertas de los cielos. Entonces usa la llave para abrir, no que nosotros abrimos. Nosotros predicamos y le damos la posibilidad de entrar al reino de Dios. Y al que no acepta a Jesús como su Salvador, se cierra la puerta. Se le cierra la puerta y no entra al reino de Dios. Entonces, tener la llave del reino es tener la responsabilidad de predicar para mostrar a la gente que necesita creer en Jesucristo para poder entrar al reino de Dios, porque si no la puerta permanecerá cerrada. Esa es una de las dos tareas que le da Jesús a la iglesia. Y la otra que le da en este pasaje es atar y desatar. ¿Qué es atar y desatar? La tarea es enseñar las pautas de conducta y el testimonio que corresponde cumplir a los que pertenecen al reino, a los que ya han entrado, y en conformidad con la misma palabra de Dios, nuevamente con la autoridad que de ella resulta, atar y desatar. ¿Qué es atar y desatar? Muchas estupideces se dicen por ahí. ¿Qué quiere decir Jesús aquí al hablar de atar y desatar? Esto quiere decir lo que yo le voy a decir ahora. Es decir, prohibir y permitir, o quizás podemos decirlo de otra manera, declarar que está equivocado o que es correcta la conducta de los que dicen pertenecer al reino de Dios, la conducta y el testimonio de los que forman la iglesia. Eso
Eso es atar y desatar. Declarar lícito o declarar ilícito. Porque a mí, si soy el pastor, se me ocurre. Porque a alguno de ustedes que es muy iluminado se le ocurre. No, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso quiere decir atar y desatar. La palabra de Dios nos marca pautas de conducta. Entonces, si estamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estamos en lo correcto. Si estamos actuando mal, en contra de lo que dice la palabra de Dios, estamos equivocados. Entonces, si yo le digo a alguien, o como iglesia le decimos a alguien, claro, lo que estás haciendo, estás equivocado porque está en contra de la palabra de Dios, que dice, lo que desates será atado o desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos hablando y actuando en conformidad con lo que dice Dios, con lo que Dios proclamó en el cielo y nos dejó a nosotros en la palabra. Entonces, eso es lo que significa atar y desatar, y no las otras pavadas que se dicen por ahí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Predicar el mensaje de salvación en el uso de las llaves del reino y enseñar y propender al buen testimonio y la conducta de los que somos hijos de Dios para vivir en conformidad con lo que su palabra dice, y atar y desatar. Es decir, está bien, si alguno está haciendo algo que no corresponde, poder decírselo, poder llamarlo a la reflexión y llamarlo al cambio de comportamiento para que vuelva a lo que es esperado por el Señor. Eso es la tarea que Dios le dejó a la iglesia, que Jesucristo le dejó a la iglesia: proclamar el evangelio de salvación y enseñar y pugnar por un estilo de vida que se corresponda con los valores del reino de Dios. ¿Será posible esto? No será muy difícil. No será muy difícil porque nos dejó encargado el Señor. Sí, es difícil. Por supuesto que lo es. Para nosotros es difícil. Pero no es imposible. Para nosotros es difícil. Pero depende. Para nosotros es muy difícil, pero no lo es para Dios. Ni lo será para los que actúan en el poder de Dios. Ni lo será para los que actúan en el poder de Dios. Y para esto quiero ir nuevamente a Efesios capítulo 3. Efesios 3:20 es otro de esos pasajes que nosotros a veces utilizamos medio sacándolo del contexto. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé. Eso a veces lo usamos y lo aplicamos para cualquier cosa que nos pase, ¿no? Tenemos un problema, clama a mí, yo te responderé. Estamos en tal situación, clama a mí, yo te responderé. Y citamos Jeremías 33:3. Yo le decía que Jeremías 33:3 no dice eso. Sí lo dice la palabra de Dios. Eso, me acuerdo de Salmo 50:15, clama a mí cuando estés en angustia, yo te ayudaré. Pero no es lo que dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y está hablando de la voluntad de Dios y la revelación del plan y los propósitos de Dios. De eso habla Jeremías 33:3. No que está mal que nosotros digamos, clama a mí, yo te responderé. Sí, pero no lo dice ahí, lo dice en otras partes. En Jeremías 33 dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré, te mostraré mis planes, te mostraré mis propósitos, te guiaré, etcétera, etcétera. Clamemos al Señor cuando estemos en angustia y nos va a responder. Pero también sepamos que el Señor, cuando clamamos a Él en busca de su voluntad, de su vida, de su propósito, de su camino, Él nos va a responder porque se lo prometió a Jeremías y está en su palabra. Acá, Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así dice. Nosotros agarramos este pasaje y también lo aplicamos a cualquier situación. Porque decimos, Dios es poderoso para hacer en cualquier situación mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Es así? Es así. Lo dice su palabra. Pero acá no se refiere específicamente a cualquier situación que se nos ocurra. La Biblia dice que Dios es todopoderoso y que puede intervenir en cualquier situación en la que se nos dé la gana, la que se nos ocurra. Dios puede intervenir y hacerlo mucho mejor y perfecto de lo que a nosotros nos pudiera llegar a ocurrir que debiera ser. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice. Pero no dice acá eso, en este específicamente acá, porque acá está hablando en el contexto de la vida, la función y el propósito de la iglesia. Entonces, hablando de la vida, la función y el propósito de la iglesia,
Es decir, de lo que somos como iglesia, de cómo tenemos que vivir como iglesia y de lo que debemos hacer como iglesia, ahí en ese contexto dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, en este pasaje en particular, en el contexto particular de la carta de los Efesios, eso es lo que está diciendo. Muchachos que forman la iglesia, para llevar adelante el estilo de vida que tienen que llevar, para llevar adelante la tarea que tienen que hacer, de predicar, de servir, de obedecer, etcétera, etcétera. Dios es poderoso, pero mucho más allá de lo que nosotros alcancemos a pensar, a entender, a comprender, a razonar, todo es mucho más poderoso para hacer las cosas de modo tal que puedan llegar a ser hechas de una manera mucho mejor de la que ustedes se tuvieron que vivir. Lo hacen ustedes, lo tienen que hacer ustedes, porque según el poder que actúa en nosotros. Porque si no, ¿para qué estamos? Estamos para hacer las cosas que Dios nos ha dejado para hacer, según el poder que actúa en nosotros. Si queremos actuar por nuestra propia cuenta, hacer lo que Dios quiere será difícil, casi imposible. Si lo hacemos en el poder de Dios, será posible. Termino con esto, hermanos. Poneme Elisa. Esto lo presenté en la primera reunión del año. Isaías 43, 19. Isaías 42, 9. ¿Se acuerdan del almanaque? La imagen del almanaque. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, dice Dios. ¿No lo conocerán? ¿No se dan cuenta? Se los estoy diciendo para que estén advertidos y preparados. 42:9 de Isaías. Hermanos, Dios promete que hará cosas nuevas. Ya lo dijimos que Dios siempre, todo el tiempo está haciendo cosas nuevas. Pero nosotros, mirando los pajaritos y perdiéndonos de las cosas que Dios hace. Entonces, en este nuevo año, y espero que, hermanos, lo insisto porque quiero que se haga, que se internalice en nosotros para que podamos estar en esta expectativa, Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Como les dije, no sé qué, no tengo idea. Es cosa del Señor. Va a hacer algo nuevo en nuestras vidas y va a hacer algo nuevo en nosotros como iglesia. Ya está sucediendo, dice, ya lo estoy haciendo. Ya estoy actuando, ya lo estoy llevando a cabo. ¿No se van a dar cuenta? Se los digo antes que salgan a la luz, se las hago notorias. Esa es la frase que no me acordaba exactamente como decía. Isaías 42:9. Antes que salgan a la luz, les estoy avisando que lo voy a hacer. ¿Y para qué Dios nos avisa? Directamente que la haga y las vemos. No, nos avisa, hermanos, para que sepamos que Él está haciendo eso y para que nosotros estemos preparados correctamente. ¿De qué manera? Con dos palabritas que ya les presenté también, que les dije que lo voy a seguir repitiendo hasta que nos acordemos y la hagamos. Con disposición y con expectativa. Con disposición y con expectativa de lo nuevo que Dios quiere hacer. Hermano, Dios está haciendo cosas nuevas y va a hacer cosas, no me pregunten qué, pero sepamos que lo va a hacer porque nos promete su palabra y estemos preparados para darnos cuenta cuando aparezcan y acoplarnos a ellas, dispuestos a hacer los ajustes que tengamos que hacer, dispuestos a obedecer lo que tengamos que obedecer, dispuestos a subirnos a lo que Dios haga y expectantes para poder cumplir con nuestra mano. Hermanos, que no sea cuestión de los momentos de tormenta nada más, que realmente nuestra experiencia con el Señor sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo esto es consecuencia de eso. Que nos bendiga, Él está con nosotros, somos portadores de su gloria porque su Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. En tu vida, en la tuya, en la mía y en la vida de nuestra iglesia.
Algunos piensan que Dios quiere realizarlos, pedirle siempre cosas que Dios va a dar, pero no saben que Dios quiere comunicarlos para darles verdadera libertad. Fugitivo, fugitivo, fugitivo eres de Dios, ya no huyas, Dios te busca. Llegan todos los domingos sin faltar, pueden aún esta canción estar cantando y de Dios estar oyendo sin cesar. Fugitivo, fugitivo, fugitivo eres de Dios, ya no huyas, Dios te busca, Él te llama, Él te espera con amor. Fugitivo, fugitivo ya no soy, ya no huyas, Dios te busca, Él te llama, Él te espera con amor. Oramos. Señor, gracias por esta mañana en tu casa. Gracias por la presencia de cada hermano, pero gracias por tu presencia, Señor, que es lo que da sentido a que podamos estar aquí con nosotros. Gracias por poder adorarte, Señor, por poder venir a ti, reconocerte, honrarte, agradecerte. Gracias también porque podemos presentarte nuestras vidas y decirte que te necesitamos y que te necesitamos en nuestras situaciones. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, nos desafía, y tu Espíritu Santo que nos llama a estas realidades que tú tienes para nosotros, realidades espirituales que tú nos presentas para que podamos crecer, para que podamos avanzar, sino para que podamos estar abiertos, dispuestos, expectantes a tu obrar en nuestras vidas y en medio de nosotros. Gracias, Señor. Estamos seguros que lo harás y estamos, Señor, esperando para poder acoplarnos, Señor, a todo eso que tú quieres hacer en medio de nuestro y que tú ya tienes preparado. Señor, bendícenos, bendice a cada uno de nosotros, bendice nuestros hogares, utilízanos, Señor, en la tarea de extender tu reino, en la tarea de hacer de bendición a otros, y guíanos, Señor, en nuestras tareas cotidianas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, Señor, para que todos podamos ser reflejos de tu gloria, y llevar a otros a que puedan conocer. Nos despedimos de tu casa, Señor, agradecidos, gozosos, invocando tu bendición y tu protección. En el nombre de Jesús. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.